Welcome to Hablo Español, where stories bring Spanish live. Hola a todos. Mi nombre es Olivia y tengo 22 años. Hoy quiero contarles sobre mi vida en una granja. Vivo con mi familia en una pequeña granja y todos somos muy unidos. Nuestra vida aquí es sencilla, pero llena de amor y cosas especiales. Déjenme contarles sobre mi familia. Primero está mi papá. Su nombre es Michael, pero todos lo llaman Mike. Trabaja muy duro en la granja. Todos los días se levanta temprano para cuidar de los animales y las plantas. A mi papá le encanta la granja y siempre dice que trabajar con la tierra es el mejor tipo de trabajo. Es fuerte y siempre parece tener energía, incluso después de un largo día de trabajo. Mi papá me enseñó a plantar vegetales y cuidar de los animales. Me gusta cuánto se preocupa por su trabajo. Uno de mis recuerdos favoritos es cuando era pequeña y me dejó ayudarlo a plantar una fila entera de zanahorias. Me puse muy feliz cuando crecieron y él me dijo que lo había hecho muy bien. A mi papá también le gustan mucho los animales de nuestra granja. A menudo les habla como si entendieran todo. Solía reírme de esto cuando era pequeña, pero ahora veo cuánto lo escuchan. Las vacas vienen cuando él las llama. Las gallinas se acercan cuando les trae comida. E incluso las cabras parecen saber cuando él está cerca. Mi papá me ha enseñado que la agricultura no solo se trata de la tierra, sino también de cuidar de todos los seres vivos, y lo admiro por eso. Luego está mi mamá, Sara. Mi mamá es amable e inteligente. Ella cuida de la casa y de la granja de una manera tranquila y suave. Hace el mejor pan y siempre se asegura de que tengamos comida deliciosa. Cuando era más joven, la ayudaba en la cocina. Ella me enseñó a hornear pasteles y a hacer mermelada fresca con las frutas que cultivamos. Mi mamá tiene una manera especial de hacer que todo se sienta cálido y acogedor. Siempre me escucha cuando tengo algo que decir y me da los mejores consejos. Mi mamá tiene un hermoso jardín donde cultiva todo tipo de flores y hierbas. Pasa horas cuidando las rosas, girasoles y lavanda que florecen cada verano. Me encanta sentarme con ella en el jardín, rodeada de los dulces olores y los colores brillantes. A menudo me cuenta historias de cuando era joven, sobre cómo su propia madre le enseñó a cuidar el jardín. Estos momentos me hacen sentir cercana a ella y a las generaciones de mujeres en nuestra familia. También tengo un hermano menor. Su nombre es Ethan y tiene 16 años. Le encanta ir al bosque que rodea nuestra granja. Ethan siempre es curioso y le encanta aprender cosas nuevas sobre la naturaleza. A menudo trae a casa cosas interesantes que encuentra, como hojas
o piedras de aspecto extraño. Mi hermano también ayuda a mi papá en la granja, especialmente con los animales. Es genial con nuestras cabras, y parece que ellas lo prefieren a él. Ethan sueña con ser veterinario algún día, y creo que lo logrará por lo mucho que ama a los animales. Ethan también es un poco bromista. Le encanta hacer pequeñas travesuras, como esconderse detrás del granero y saltar para asustarme. Aunque finjo estar enojada, nunca puedo permanecerlo por mucho tiempo, porque siempre me hace reír. Una vez, ató una cuerda a la puerta de la cocina, así que cuando la abrí, un balde de agua se volcó. Me empapé, pero ambos terminamos riendo tanto que apenas podíamos respirar. Así es Ethan. Siempre encuentra la manera de hacer nuestra vida más divertida. Déjame contarte sobre los animales de nuestra granja. Tenemos gallinas, cabras y algunas vacas. Cada mañana ayudo a mi papá a alimentarlos. Las gallinas siempre están cacareando, buscando comida. Nos dan huevos frescos todos los días y mi mamá los usa para hornear. Nuestras vacas son tranquilas y nos dan leche fresca a diario. Pero mis animales favoritos son las cabras. Son juguetonas y les encanta saltar por todos lados. Una de nuestras cabras, Bella, es especial para mí. Nació el año pasado y yo ayudé a cuidarla. Ahora me sigue a donde quiera que vaya y a menudo la llevo a pasear por la granja. Bella es muy curiosa y se mete en todo tipo de problemas. Una vez, de alguna manera, se metió en el huerto y se comió la mitad de la lechuga que estábamos cultivando. A mi papá no le gustó mucho, pero todos nos reímos de lo culpable que se veía Bella después. Desde entonces, hemos sido muy cuidadosos para mantener la puerta del huerto cerrada. También tenemos un perro llamado Buddy. Buddy es un perro grande y amigable que nos ayuda a proteger la granja. Es muy bueno con los animales, pero también es muy protector. Si algún animal salvaje se acerca a la granja, Buddy ladra fuerte y los ahuyenta. Ha estado con nosotros durante años y todos lo queremos mucho. A Buddy le encanta correr por los campos, persiguiendo pájaros o rodando en la hierba. Siempre está lleno de energía y nos trae mucha felicidad a la familia. La vida en la granja es pacífica, pero también es mucho trabajo. Todos los días tenemos cosas que hacer. Mi papá se encarga de las plantas. Cultivamos vegetales como zanahorias, papas y tomates. Es importante regarlas y asegurarse de que estén saludables. Mi mamá se encarga de la casa y del jardín, donde cultivamos flores y hierbas. Ethan y yo ayudamos siempre que podemos. A veces paso horas en el campo, recogiendo vegetales o ayudando a limpiar el granero. Aunque el trabajo es duro,
nos une a todos. Durante la temporada de cosecha, toda la familia trabaja desde la mañana hasta la noche. Recogemos las cosechas, las lavamos y las preparamos para almacenarlas. Es mucho trabajo, pero también es gratificante. Hay algo especial en ver los resultados de nuestro esfuerzo, sabiendo que lo cultivamos todo nosotros mismos. Después de un largo día de trabajo, nos sentamos todos juntos a disfrutar de una gran comida, cansados pero felices. Los fines de semana tenemos una tradición especial en familia. Todos trabajamos juntos para preparar una gran comida usando los vegetales que cultivamos. Mi mamá cocina y yo la ayudo. Ethan recoge hierbas frescas del jardín y mi papá prepara la parrilla al aire libre. Nos sentamos afuera, bajo el gran roble, y disfrutamos juntos de la comida. Es una tradición sencilla, pero nos hace sentir cerca unos de otros y de la tierra. A veces invitamos a nuestros vecinos a unirse a nosotros. Vivir en el campo significa que los vecinos son como familia extendida. Todos se ayudan entre sí, ya sea compartiendo cosechas, prestando herramientas o ayudando con reparaciones. Nuestras comidas de fin de semana a menudo se convierten en pequeñas reuniones, con muchas risas, historias y, por supuesto, deliciosa comida. También hay momentos divertidos en la granja. Un verano, decidimos construir una casa en el árbol para Ethan. Mi papá encontró algo de madera vieja y juntos pasamos días construyéndola en el gran roble cerca de la casa. Fue un proyecto divertido, y aunque no soy muy bueno con las herramientas, hice lo mejor que pude para ayudar. Ethan estaba tan feliz cuando terminamos la casa en el árbol. Ahora pasa horas allí, leyendo libros o mirando las estrellas por la noche. Construir la casa en el árbol no fue fácil. Tuvimos que medir la madera, cortarla y asegurarnos de que todo estuviera fuerte y seguro. Hubo algunas veces en que cometimos errores y tuvimos que empezar de nuevo, pero al final valió la pena. La casa en el árbol se ha convertido en el lugar favorito de Ethan, y a veces todos subimos allí juntos para ver la puesta de sol. Es un lugar especial para nuestra familia. Hablando de estrellas, una de mis cosas favoritas es mirar las estrellas. El campo es perfecto para eso, porque el cielo es tan claro que puedes ver todas las estrellas. Por la noche, cuando el trabajo está hecho, mi familia y yo a veces nos sentamos afuera y observamos las estrellas juntos. Mi papá sabe mucho sobre las estrellas y nos cuenta historias sobre ellas. Dice que mirar las estrellas le recuerda lo grande que es el mundo y lo pequeñas que son nuestras preocupaciones. Es un momento de paz y siempre me siento tranquilo
cuando miro el cielo nocturno. Incluso hemos visto estrellas fugaces algunas veces. Mi mamá siempre nos dice que pidamos un deseo cuando vemos una. No sé si los deseos en estrellas fugaces se hacen realidad, pero es divertido imaginarlo. Ethan siempre pide algo tonto, como tener un dragón de mascota, pero a mí me gusta pedir felicidad y buena salud para mi familia. Pero no todos los días son fáciles en la granja. A veces las cosas salen mal. El año pasado hubo una gran tormenta. El viento fue tan fuerte que dañó nuestro granero. Nos tomó semanas arreglarlo. Todos trabajamos juntos, y aunque fue difícil, nos hizo más fuertes como familia. Recuerdo sentirme tan orgulloso de cómo lo manejamos. Mi papá siempre dice, habrá tiempos difíciles, pero si nos mantenemos juntos, podemos superar cualquier cosa. Uno de los momentos más difíciles que enfrentamos fue cuando una de nuestras vacas, Daisy, se enfermó. Todos estábamos preocupados porque Daisy es especial para nosotros. Ha estado con nosotros desde que yo era pequeño. Mi papá llamó al veterinario y cuidamos de Daisy todos los días, dándole medicinas y asegurándonos de que estuviera cómoda. Fue un momento aterrador, pero después de algunas semanas, Daisy se mejoró. Recuerdo el alivio que todos sentimos cuando comenzó a caminar de nuevo. Me recordó lo importante que es cuidar unos de otros, ya sea a la familia o a los animales. Ahora, déjame contarte sobre algunas de las divertidas aventuras que hemos tenido como familia. Cada otoño, vamos de campamento a las montañas cercanas. Empacamos nuestras tiendas de campaña y comida y nos dirigimos al bosque. Es uno de mis momentos favoritos del año. Pasamos nuestros días caminando y explorando los senderos. Ethan siempre trata de identificar diferentes animales y es muy bueno en eso. Por la noche, encendemos una fogata y asamos malvaviscos. Mi papá nos cuenta historias y nos reímos juntos bajo las estrellas. Es un viaje sencillo, pero siempre nos acerca como familia. Otro recuerdo divertido es del invierno pasado. Tuvimos la mayor nevada que había visto en mi vida. La nieve cubrió la granja y todo se veía mágico. Ethan y yo hicimos un muñeco de nieve y mi papá incluso nos ayudó a construir un iglú. Pasamos horas jugando en la nieve. Mi mamá hizo chocolate caliente y todos nos sentamos junto a la chimenea, calentándonos después de un largo día en el frío. Fue un día lleno de alegría y nunca lo olvidaré. Aunque nos divertimos, también enfrentamos desafíos. Trabajar en la granja no siempre es fácil. A veces
las cosechas no crecen como esperamos. El verano pasado tuvimos una sequía y las plantas no recibieron suficiente agua. Mi papá estaba preocupado y todos trabajamos duro para salvar tantas cosechas como pudimos. Fue un tiempo difícil, pero nos enseñó la importancia de trabajar juntos y mantener la esperanza. Mi papá siempre dice, no importa lo difíciles que se pongan las cosas, no podemos rendirnos. Ahora, déjame contarte sobre uno de los días más especiales que tuvimos recientemente. Fue mi cumpleaños y mi familia me sorprendió con un picnic junto al río. Mi mamá preparó una cesta llena de mis comidas favoritas y pasamos todo el día relajándonos junto al agua. Jugamos a varios juegos y Ethan incluso intentó pescar con un palo, aunque no fue muy bueno en ello. Mi papá trajo su guitarra y tocó música mientras todos cantábamos. Fue un día hermoso y me sentí muy afortunada de tener a mi familia conmigo. La vida en la granja me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado el valor del trabajo duro y la importancia de la familia. Me ha mostrado que aunque hay momentos difíciles, los buenos siempre los compensan. Me encanta la paz y la tranquilidad del campo y las alegrías sencillas que conlleva. En el futuro, espero seguir manteniendo la granja junto a mi familia. Sueño con expandirla, tal vez cultivando nuevos tipos de cosechas o añadiendo más animales. Mi hermano, Ethan, quiere ser veterinario y sé que será excelente en eso. A veces hablamos de nuestros planes futuros y eso me emociona por lo que vendrá. Gracias por escuchar mi historia sobre mi vida en la granja. Espero que la hayan disfrutado. Recuerden, no importa dónde estén o qué hagan, la familia es lo más importante. Son los que están a tu lado en los buenos y malos momentos. Compartiré más historias con ustedes la próxima vez. Adiós, amigos, y cuídense. Thanks for watching Hablo Español. Don't forget to subscribe and keep learning with more stories. Hasta pronto.